toda la honra. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh, casualidad, ¿no? Esta canción habla acerca de vivir esta vida juntamente con Él. Y sabe que si todo el mundo se sometería a Dios, viviríamos en un paraíso. Así que vamos a ver acerca de esto de someternos en la palabra de Dios, en el libro de Santiago. El Señor nos enseña a someternos. Y, a ver, Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice así la palabra, en el nombre de Jesús la leemos. Someteos pues a Dios. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, acá entramos en la parte de humillarnos, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué palabra, pero someteos pues a Dios. El otro día escuchaba a alguien que muchas veces se predica y se dice porque el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, ¿no? Pero saben que en realidad no existe esa palabra. Sí existe que vino para matar, hurtar y destruir, eso sí dice, pero no dice que es el diablo. Porque cuando la palabra está hablando de eso, está hablando acerca de los fariseos, que ellos destruían todo eso. Pero ¿saben qué manejaban los fariseos? El diablo. Porque todo lo que es malo lo maneja el enemigo. Por eso el Señor nos enseña a someternos a Dios y a resistir al enemigo, porque el enemigo es el que trae todo lo malo. Si bien en la palabra no dice así como muchas veces se predica o se dice, pero sí es verdad que el enemigo de Dios es el que viene para causar destrucción, división, traer tristeza, angustia, mal humor y todo lo que sabemos que no es bueno delante de Dios, ¿no? Y esto lamentablemente ocurre en muchos hogares y lamentablemente aún en lugares, en familias cristianas. ¿Por qué? ¿Por qué se sucede eso? Porque tenemos que aprender a someternos. Si un cristiano no sabe someterse, es un cristiano que fácilmente va a ser desviado, va a ser llevado a hacer lo malo y será un hogar donde no va a haber gozo, no va a haber nada de lo que Dios nos habla como vida en abundancia. Y cuando Dios habla de una vida en abundancia, nos habla de una vida donde la poderosa mano de Dios esté y donde la presencia de Dios solo traerá gozo, paz, templanza, benignidad, pureza, amor, santidad, todo eso. Entonces ese hogar sería un hogar bajo la poderosa mano de Dios, esa poderosa mano de gracia. Amén. Amén. Les decía que para aprender a someternos tenemos que aprender primeramente a reconocerlo. Estoy mal, sea en el área que sea, que estés triste, amargada, herida, frustrado, no sé, sea en el área que sea, reconocer me pasa esto. Así que para llegar a ser alguien que se somete bajo la mano de Dios, tenemos que aprender a, primeramente, reconocer. Segundo, humillarnos, como decía acá, que tiene que ser un humillarse delante de Dios, decirle, Señor, te necesito, con lloro, afligido, con lamento, y decirle, Señor, yo te necesito. Y cuando nos humillamos, dice,
Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Entonces cuando comprendemos que este es lo que un cristiano debe vivir, entonces va a empezar a saber lo que es el someterse. Les voy a poner ejemplos que se suceden, ¿no? Vamos a poner ejemplos de esposos, esposas, hijos, ¿no? Fíjense, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, dice. ¿Saben que el enemigo, aunque muchos no quieran creer, la Biblia enseña que está Dios, está el enemigo? Están los ángeles de Dios, pero están los secuaces del enemigo. Entonces, cuando el enemigo viene, empieza a influenciar, lo que se llama influencia, ¿no? ¿Qué es influenciar? Influenciar es cuando yo vengo y te hablo mal de una persona. Hermana Rita, vení. No sabés, fulana estuvo hablando de vos, y te llena la cabeza y te influencia, y Rita termina odiando a esa persona y dice, cuando la cruce, ¿no? Eso es influenciar. Así actúa el enemigo. Entonces el enemigo siempre va a estar esperando que en un hogar se suceda algo, ya sea a través del esposo, de la esposa, de los hijos, para influenciar. O sea, el enemigo viene para tirar la chispita, para que usted explote, ¿no? Tanto el esposo como la esposa, como los hijos, para que exploten. No sé, te pongo el ejemplo por ahí de un hombre, ¿no? Donde el enemigo quiere tirar una chispita y ¿qué dice? Resistid al enemigo, ¿no es cierto? Y huirá. Entonces vamos a suponer un ejemplo. Llega el varón de la casa, vamos a poner el mal ejemplo primeramente del esposo, ¿no? El esposo viene cansado, qué sé yo, y por influencia del enemigo, ve que todavía llegó re tarde de trabajar, cansado, con ganas de comer, y todavía en la olla ni se ve arriba del fuego. Entonces el enemigo influencia sobre el esposo y le dice a la esposa, influenciado ya, ¿no? Y no preparaste la comida, yo llegué cansado, con ganas de comer, y vos todavía no pusiste nada. Lo usa para tirar la chispita. La mujer que se somete a Dios, porque primeramente se debe someter a Dios, no le da lugar a la chispita, no explota, se somete bajo la poderosa mano de Dios y actúa como una mujer espiritual de Dios, apagando todo dardo del enemigo, y le dice, tranquilo esposo, ahora pongo. Eso sería lo correcto, ¿no? Pero si le damos lugar a la explosión, le dice, pero bueno, ¿por qué te pensás que yo no estuve haciendo nada? Estuve planchando, estuve regando las plantas, estuve haciendo esto, aquello, y que le di de comer al perro y no sé qué. Y tienen razón, ¿o no? Pero nosotros no debemos de someternos a lo que el enemigo quiere, que estemos enojados, airados, llenos de todo eso, heridos, hiriéndonos los unos a los otros. Dios no quiere. Y es por eso que muchos hogares se rompen, se destruyen. ¿Saben por qué? Porque no saben bajar los decibeles, humillándose y sometiéndose a Dios. Señor, por amor a vos, me exploto. Por amor a vos, porque vos me estás mirando, porque vos estás conmigo en todo momento. Lo mismo cuando la esposa, no sé, le dice algo al varón que también lo influenciada, la mujer le dice algo al varón y el varón podría también explotar, pero en lugar de eso se somete a Dios y no da lugar a la ira, a la contienda, y le dice, sí, tesoro, sí, mi amor, ¿no? Hay un un pariente que dice, yo todo le digo, sí, mamita, ¿no? Y porque hay que someterse a Dios, pero no solamente someterse a Dios. Ahora vamos a ver que la Biblia nos enseña a someternos más todavía.
Lo mismo los chicos. A veces, ¿no es cierto?, mamá por ahí está cansada haciendo algo y entonces le dice a su hijo o a su hija, y por ahí influenciado o influenciada, ¿no? Papá o mamá dicen, ¿y hasta cuándo te tengo que decir que hagas tu pieza? Largó la chispita para que los hijos reaccionen mal. Pero si esos hijos están sometidos bajo la poderosa mano de Dios, no le dan lugar al diablo, lo resisten, dicen, no voy a dar lugar a esto. Y voy a contestar como un hijo espiritual. Y le van a decir, sí, mami, ahora lo hago. Pero si explota, y ahí empieza el problema. Y muchas veces esas explosiones se van ocurriendo de tal manera que es un campo minado en donde tocaste, ¡pum! Y Dios no quiere esa clase de vida para las familias cristianas. Amén. Y muchas veces pasa porque no queremos ya humillarnos. Este no me la hace más. La soberbia y ¿no? Entonces nadie afloja y termina habiendo una ruptura, una separación, a veces chicos sufriendo. Y Dios quiere que ahora que empezamos a conocer esto, empecemos a vivir una vida en abundancia, disfrutando de los unos con los otros. Un día tuve que hablarle muy fuerte a unos chicos que, sabe que ellos, estos chicos, poco más y insultaban a sus padres, un desprecio a sus padres, todo mal. Y le tuve que hablar con dureza, le dije, hoy no lo valorás a tus papás. ¿Cuándo lo vas a valorar? Cuando estén en un cajón. Cuando estén en un cajón le vas a ir y le vas a decir, papá, yo te amaba, te amaba. Ahí le vas a querer mostrar tu amor. Cuando ya es tarde, cuando ya está todo perdido, hay gente cristiana que por no someterse a Dios y por no obedecer lo que Dios nos enseña, terminaron con sus vidas destruidas, sus familias destruidas. Y me tocó hablar con hombres que decían, Carlos, cuánta razón tenías. Nunca valoré a mi esposa. Hoy no sabes la falta que me hace. Y estoy separado. Y estoy mal. Terminé solo como un perro por no humillarme, por no saber someterme y por no poder valorar lo que yo tenía a mi lado. Era tarde. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de eso, porque Dios no solamente nos enseña a someternos a Dios. Fíjense en lo que dice en Efesios. Efesios, esperen que lo busque. No sé si lo voy a encontrar, pero ¿saben lo que dice ahí en Efesios? En Efesios dice, sométanse los unos a los otros. Sométanse los unos a los otros. Ahora después le doy el pasaje bien, si alguno lo quiere. Pero dice eso, sométanse los unos a los otros. Ya no está hablando de someternos a Dios, está hablando de nosotros, está hablando de la familia. Sométanse los unos a los otros. ¿Qué es someterse los unos a los otros? Es cuando nosotros no le damos lugar al enemigo y me someto a mi esposa. No sé, vamos a poner un ejemplo. Mi esposa me dice algo que me hiere mal o me lo dijo de mala gana, cosa que yo tendría razón en explotar. Pero por más que tenga eso, yo me tengo que someter a Dios, pero también me someto a mi esposa, ¿no?
Bueno, ¿por qué no me ayudas a cocinar? Un ejemplo, están todos ahí, nadie me ayuda, ¿por qué no me venís a ayudar? Te lo dice mal, un ejemplo estamos poniendo. Si hay algo muy parecido es mera coincidencia. Pero, entonces yo me someto a mi esposa y le digo, sí, ahora yo te ayudo. Y me pongo a pelar cebollas. Eso es someterse. O te sometes a tu esposo. Tu esposo dice, pero bueno, qué sé yo tengo que estar encargándome de esto, de aquello, del otro. La esposa se somete a su esposo y le dice, tranquilo, yo te ayudo a hacer esto o aquello. Los hijos se someten a sus padres y le dicen, tranquila mamá o papá. Se someten, ahora yo lo hago. Para que no haya ni pleito, ni contienda, ni nada de lo que el Señor no quiere. Dios quiere una vida en abundancia, personal, a nivel matrimonio, a nivel familia. Cuando toda una familia se somete, ¿saben? Esa casa es una casa que va a empezar a disfrutar de la vida en abundancia, va a disfrutar del gozo, de la paz, vas a charlar con tus hijos tranquilos. Someterse también es estar en lo que también a los chicos les gusta. Por ahí a vos no te gusta mirar películas, pero ellos quieren ver una película, tenerlos en cuenta, tírate al lado de ellos y encima decirles yo les hago unos choclos, aunque no te guste. Sometete también a estar con ellos, a estar con tus hijos, a tener ese tiempo de disfrutar, de también tener un tiempo de someterte a decir, aunque por ahí a alguno no le guste, pero salir a pasear en matrimonio, ¿hace cuánto? Solos, sin chicos, no sé, dejáselo ahí a la suegra, al suegro, no sé, pero también tener un tiempo de someternos a lo que debería suceder en un matrimonio, salir juntos, hacer algo. Eso es someterse primero a Dios, someternos los unos a los otros, por amor los unos a los otros. Dios quiere, mi hermano, una vida en abundancia para cada uno de nosotros. Yo vi varios ejemplos en los que se les predicó a las personas, y cada persona cuando se sometió a Dios, esa persona fue transformada. Le voy a contar un ejemplo. Un hombre era agresivo, golpeador, golpeaba a su esposa, golpeaba a sus hijos, imagínense. Todo el mundo lo odiaba. Entonces, este hombre siempre yo lo veía pasar por frente a la iglesia, yo era casero en una iglesia, entonces siempre limpiaba la vereda, qué sé yo, y ni hablar cuando iba a ser el día de reunión, limpiaba. Estaba limpiando un día la vereda y yo lo veía a este hombre que pasaba. Y su actitud era de una persona llena de ira, de enojo, de bronca. Una persona que parecía que respiraba maldad. Me hacía acordar a Saulo, ¿ves? Que dice que Saulo andaba respirando maldad, y este hombre pasaba y pasaba así, con una cara que te daba miedo, y siempre como alterado, histérico, nervioso. Yo lo veía y pensaba, uy, otra vez. Siempre lo veía nervioso, lo veía mal. Y ¿saben una cosa? Este hombre un día ve que sale alguien de la iglesia, a una persona que era igual que él. Porque ¿saben su trabajo cuál era? Él trabajaba para políticos. Y cuando otros políticos, ¿no es cierto?, pintaban en las paredes, o sea, la contrapolítica, ¿no? Entonces ellos, ¿saben cuál era su trabajo? Su trabajo era bajarse, agarrarlo a los golpes y a palazos para que no pinten más. Hermoso trabajo. Lleno de ira, agresivo, bueno, encontró su trabajo justo. Así que ese era su trabajo de este hombre, lleno de agresividad, golpeador. Cuando él
estaba pasando un día por la iglesia, ve que otra persona que trabajaba con él en lo mismo sale de la iglesia. Entonces, este hombre se acerca a mí y me dice, disculpe, ¿esa persona que está entrando en la iglesia se llama fulano de tal? Sí, le digo, ¿por qué lo conoce? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer si trabajaba conmigo? Mire, dice, yo soy medio loco y hago este trabajo, pero este era más loco que yo. ¿Qué hace este loco en la iglesia? Es que está cambiando su vida. Justo lo ve este otro loco y cuando lo saluda le dice, ¿qué haces en la iglesia? Y le dice, Dios está cambiando mi vida. Y le predica. Y entonces este hombre, fíjese, un hombre agresivo, mal, dice, si Dios está cambiando a este loco, lo puede hacer conmigo también. Así que él dijo, yo puedo venir a la iglesia, porque yo quiero cambiar y no puedo. Tenés que venir a los pies de Cristo. Ya pasaste por la primera etapa, reconoces que necesitas de Dios. Vení y humillate a los pies de Cristo, decide te necesito, solo no puedo. Y pasó por la segunda etapa de humillación. Y cuando escuchó la palabra, se sometió a Dios y a su palabra. Así que este hombre, hermanos, de ser ese loco agresivo, usted lo veía, era la paz en persona, un amor, venía, hermano Carlos, y te pegaba un abrazo, que era grandote y te hacía crujir las costillas, pero lleno de amor. Y entonces él decía, yo quiero que toda mi familia conozca esto. Y yo le decía, tranquilo, Dios lo va a hacer. Entonces me decía, andá y predicale a mi familia, porque a mí no me quieren escuchar. Dice, yo muchas veces quise educar a mi hijo, y mi hijo me decía, ¿qué me vas a educar vos si sos un delincuente, si haces esto y aquello? ¿Y qué le voy a decir a mi hijo? No vayas a delinquir si yo no era ejemplo. Entonces me corría siempre con lo mismo, si vos sos peor que yo. Qué tremendo que es el ejemplo. El ejemplo predica más que con 1000 palabras. Así que este hombre me decía, anda a Carlos a casa un día. Me invitó a tomar unos mates. Ahí le prediqué a su esposa. Su esposa recibe a Cristo y se humilla también. Y tengo la oportunidad de hablar con el hijo. El hijo también reconoce sus pecados, se humilla y se somete a Dios. Así que este hombre dejó ese trabajo, sabía que no era de Dios ese trabajo, y le digo, ¿y a qué te dedicas? Y me dice, yo sé algo de refrigeración, ¿y por qué no empezás? Me dice, sí, tengo algunos clientes. Bueno, Dios te va a llenar de trabajo, vamos a orar. ¿Sabe que Dios empezó a obrar y le empezaron a traer heladeras de todos lados? Y tenía un montón de heladeras para arreglar. Y me dice, Carlos, no doy más, le estoy enseñando ahora a mi hijo. Mi hijo dejó de delinquir, ya no toma. Y ahora me dice, él me está dando una mano. Empezó a trabajar y cuando él viene incluso me da una mano. Dios hizo una obra tremenda en una familia que se humilló a los pies de Cristo y que verdaderamente entregó su corazón y se sometió a Dios. Porque en este someternos a Dios no es a la fuerza. Dios no es que te va a decir vos tenés que hacer esto y... No, Dios no obliga. Pasa por la decisión de uno. Quiero someterme a Dios. Y este hombre hizo eso. ¿Y saben lo que me contaba? Carlos, hoy yo estoy disfrutando de mi familia. Porque, ¿sabes una cosa? Carlos me dijo, cuando yo era agresivo, cuando yo era esto, aquello, lo otro, ¿sabes cómo terminé? Mi esposa me odiaba, mis hijos me odiaban, todos me odiaban. Y a veces me sentía solo, como un perro abandonado, sin amor, sin nada, rodeado de una familia, pero cero amor. No había fruto del Espíritu Santo. Qué bueno que es someterse a Dios. Y me decía, hoy comemos en paz con mi esposa, mi hijo, Carlos, la verdad,
para mí Dios me cambió la vida. Claro, Dios vino para cambiarnos nuestra vida. Pero hace falta que un cristiano se someta bajo la voluntad de Dios, aunque a la carne no le gusta. Esta clase de prédica a la carne no le gusta. Pero saben, la palabra dice, el espíritu está dispuesto siempre, pero la carne es débil. Por eso es que tenemos que estar más en el espíritu y no tanto en la carne, porque la carne trae muerte, más el espíritu vivifica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy Dios nos da la salida para que cada uno de nosotros pueda empezar a someterse a Dios. Lamentablemente, cuando no hay sometimiento, sucede que hay pleitos, contiendas y muchos matrimonios terminan rompiéndose. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere aflojar. Ahora te voy a contar algo, porque tampoco hay que aprovechar de aquel que se somete. Había una mujer cristiana que se sometía siempre. Su esposo, desastre. No te voy a contar todo lo que era el esposo. Un desastre. Y él siempre es como que se aprovechaba de que su esposa era temerosa de Dios, se aprovechaba de todo eso y entonces le hacía la miliona total. Ella está con Dios y ella me va a seguir amando. Pero saben, nunca tenemos que aprovecharnos tampoco de eso. Porque aquella mujer un día se cansó, dejó todo, se fue de su casa, se fue con otro hombre. Y este hombre empezó a darse cuenta qué clase de esposa tenía. Tarde. Y yo le decía, años estuvieron para construir algo y en 2 patadas lo tiraste todo abajo. Que no nos dejemos guiar por el enemigo para en 2 patadas tirar lo que años de construcción. ¿Sabe que este hombre cuando lo perdió todo se dio cuenta y empezó a valorar ya tarde? ¿Saben lo que él me dijo? ¿Sabes, Carlos? Dice, antes no me hubiera importado y me hubiese ido por ahí con otra, pero hoy aprendí a meterme bajo la voluntad de Dios. No quiero otra que no sea mi esposa. Y le dije, vas a tener que quebrar mucho las rodillas para que haya mucho perdón, porque heriste mucho y te van a tener que perdonar mucho y va a costar. Sé que para Dios no hay nada imposible, pero cuántas cosas nos evitaríamos si nos sometemos a Dios, como dice en su palabra. Someteos a Dios y el diablo huirá de tu casa. Amén. Chao gritería, chao enojo, chao tristeza, pero sin sometimiento, sin someternos a Dios, eso no ocurre. Por eso pasa por una decisión personal, para que Dios sea el que obre. Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos reconocer que necesitamos estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. El consejo de Dios es infalible, no falla. Falla cuando no lo ponemos por obra, cuando no vivimos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es para todos, mi hermano, está hasta para los jóvenes cuando emprenden un noviazgo. Si en un noviazgo no hay un amor tan fuerte, y que sea un amor mutuo, tiene que ser un amor mutuo, no es que vos ames. Y ya de paso estoy predicando a los jóvenes, ¿no? No es que vos ames, es amar pero que te amen. No te cases en yugo desigual, porque tu carne piensa y dice, para mí es este o esta. Pero cuando vos te dejas guiar por Dios, Dios te va a llevar al lugar correcto.
Entonces, siempre Dios de por medio, siempre invitando a Dios, como decía esa canción, a que Él viva en nuestra vida, ¿no? Que quedemos en nuestra vida, que vos nos guíes, nos enseñes. Hoy Dios nos da una enseñanza, cómo someternos. Pero aquel que sabe que tiene su pareja que se somete, te voy a decir algo, no te aproveches, porque cuando te des cuenta puede ser tarde. Y orar para aquel que se aprovecha, cambie. Orar para que el Señor obre, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, empezar a combatir a nivel espiritual, orando en todo tiempo, como dice la palabra, quebrando las rodillas, sometiéndote a Dios y diciéndole, Señor, te pido que cambies esto en mi hogar, esto no es tuyo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es tan necesario, mi hermano John, he visto muchas familias que fueron obedientes a Dios y se pudieron someter. Y cuando se sometieron, Dios hizo una obra tremenda en cada familia. Le conté varios ejemplos de esas personas que se querían acuchillar. Le conté el ejemplo de aquella mujer que practicaba ocultismo y que quería hacer daño a la iglesia y con un matrimonio destruido, un hijo en delincuencia, llegaron a Dios, se sometieron a Dios y Dios hizo una obra tremenda. Y así en montones de hogares, ¿no?, que se someten. Pero también he visto cómo, a pesar de que personas van a un culto, están escuchando la palabra y muchas cosas, pero por no haber esto, el de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, los hogares un desastre. No conocieron a Dios, no conocieron al Dios vivo, conocieron una religión. Y vos y yo tenemos que dejar todo lo que es religión de lado para conocer al Dios vivo, el cual nos enseña a someternos. El Espíritu Santo te va a enseñar. Y te va a enseñar, mi hermano, cosas tremendas. Antes que abra tu boca, Él ya sabe lo que estás pensando y te dice, no, eso no. Cuando vos te sometes a Dios, Dios hace eso. Le podría contar muchos ejemplos en donde yo estaba por soltar una palabra y Dios me decía, no sueltes esa palabra. Y a veces uno no obedece y comete errores. En una oportunidad estábamos visitando una familia y claro, yo no conocía la familia de mi compañero de trabajo. Sabía que él me decía, tengo un hermanito, tengo una hermana. Entonces fuimos con mi esposa a aquella casa y no conocía a su mamá ni a su papá, me presentan, se ve que me conocían por lo que mi compañero contaba, ¿no?, de mí. Entonces la madre me dice, estando ya en la comida, ¿no?, comiendo ahí en la cena, y estaban todos en la mesa. La mamá me pregunta, ¿y cómo se porta este en el trabajo? Diciendo por su hijo. Y yo, por hacer una broma, en mi mente, diga conmigo, ese es la mente carnal, no era la espiritual. Entonces nosotros no tenemos que darle mucho lugar a la carne, sino al espíritu. Entonces yo en mi mente carnal quiero hacer una broma y le iba a decir esto a la mamá. No sabe, señora, usted está creando un monstruo. Por hacer una broma, diciendo, no sabe lo que es su hijo, un desastre. Pero era broma. Cuando yo estoy por soltar eso, el Espíritu Santo me habla y me dice, no sueltes eso, que no tenía que decir eso. Y yo, sin hacer caso a la voz de Dios, suelto igual la broma. Y veo un muchacho grande que empieza a llorar cuando dije esto. El chico se sintió ofendido y se fue llorando. Yo no entendía nada.
Diga conmigo, fuiste desobediente. Fuiste desobediente. Actuaste conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Muchas veces por estar en la carne dañamos, aunque sea con una broma. Así que cuando yo dije eso, yo no entendía por qué ese muchacho se puso a llorar y se fue. ¿Saben? Cuando mi compañera de trabajo me decía que tenía un hermanito, él tenía un hermanito de no sé cuántos años, no sé, no le quiero mentir ahora qué edad tendría, pero era chico. Pero él tenía una enfermedad, gigantismo, y él era más alto que yo y grandote. Cuando yo dije, usted está criando un monstruo, él se sintió tocado y lo dijo. Diga conmigo, la carne hiere, la carne lastima. Vos y yo no fuimos llamados a ser carnales, fuimos llamados a ser espirituales, Amén. hijos e hijas de Dios. Y si lastimamos es porque estamos en la carne y no en el espíritu. No sabe cómo me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Y luego fui y lo abracé a este chico y le pedí perdón. Pero ¿sabe una cosa? Ya está, ya herí. Fue tarde por no someterme a la voluntad de Dios. Cuando vos y yo no nos sometemos, somos personas hirientes, somos personas que podemos dañar, somos personas que podemos hacer lo indebido, somos personas que podemos hacer un desastre en nuestro hogar. Pero si somos llenos de Dios, sometidos bajo la poderosa mano de Dios, entonces seremos como el Señor dice en su palabra, que cuando alguien es luz, es como en una casa que se pone la luz en alto para que alumbre toda la casa. Y vos y yo somos lumbrera de Dios para alumbrar en toda nuestra casa, con frutos del Espíritu Santo, para que nuestro hogar sea ese hogar que viva lo que Dios dice, para que vivan una vida y en abundancia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hace falta más prédica, ¿no? Yo creo que Dios con esto nos habla, nos enseña y nos dice cómo tenemos que ser, cómo someternos a Dios, bajo su voluntad, bajo su gracia. Porque muchas veces nos han enseñado al revés. ¿Sabe qué? Bueno, esto va de chapa, como se decía antes, ¿no? O sea, es de más esto. A nosotros se nos ha enseñado que tenemos que congregar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que hacer esto, aquello, lo otro, hacer obras, bla, 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 como que esto es lo primero. Sin embargo, el Señor nos enseña que nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Ahí tengo que ser un líder espiritual. Ahí tengo que ser una mujer y un hombre de Dios. Allá. Esto es secundario. Lo que se ve, otros hacen al revés. Solo son paz y amor aquí, pero allá no. Pero si somos paz y amor allá, entonces lo vamos a hacer aquí y en donde quiera que estemos. Se nos enseña al revés. Conozco casos, mi hermano, en donde era, vos tenés que estar en la iglesia, 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 a tu pareja que lo parta un rayo, a tu familia que la parta un rayo, vos tenés que estar acá. Y sabés que eso no es de Dios. Hoy, separados, porque esa no es una verdadera enseñanza. Tu primera iglesia es tu casa. Tu primera iglesia es tu casa, tu yo, tu matrimonio, tu familia. Luego acá. Y Dios te exaltará. Amén. Por lo que sos allá, no por lo que mostramos acá. Dios te va a exaltar por lo que sos allá. Por eso vos y yo debemos someternos bajo la poderosa
mano de Dios y Él os exaltará. Amén. ¿Cuánto quieren que Dios los exalte? Amén. Porque es lindo cuando Dios te hace exaltar, pero sí hace falta que cada uno de nosotros esté sometido bajo la poderosa mano de Dios. Y es triste, hermano, que tanta iglesia, y en la casa un desastre. Creo que es al revés, ¿o no? Mucha iglesia. ¿Saben? Yo esto lo aprendí con vivencias. Siempre yo lo que cuento es porque lo viví, porque lo fui aprendiendo, quizás a los golpes o no, pero muchos de nuestros propios errores tenemos que aprender. Yo me acuerdo, claro, yo estaba enamorado de Dios. Cuando conocí a Dios, cuando Dios se me presentó, yo me quedé enamorado de Dios. Así que yo lo único que quería era estar en la iglesia. Quería estar con Dios. Diga conmigo, error. Porque tengo que también someterme, no solamente a Dios, someteos los unos a los otros, por amor. Y a veces nos olvidamos de los otros. Y sabe que cuando yo estaba así, en ese mover, iba y predicaba acá, allá, al otro lado, me enviaban al otro lado del mundo a predicar y yo iba porque me sometía bajo la poderosa mano de Dios, pero descuidaba mi primera iglesia. Así que un día tenía a mi hijo que era ya grandecito y entonces mi esposo lo empieza a cambiar para salir y entonces él dice, no me digan nada, ya sé a dónde vamos. Ah, sí, le digo yo, ¿a dónde? Y me dice, si no vamos a la iglesia, vamos a la casa de algún hermano. Como diciéndome, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Qué mal que actuamos, hermano. Nos convertimos a veces en religiosos. Y me duele ver cuando hay personas que iglesia y la casa, desastre. Y le dije, perdóname, le dije a mi hijo, tenés razón. Fui y hablé con mi pastor y con los líderes y le dije, ¿saben, hermano? No cuenten conmigo. Quiero dedicarle un tiempo a mi familia. ¿Saben lo que me dijeron ellos? Gloria a Dios, Carlos. Nosotros no te lo queríamos decir para no herirte, pero es necesario que estés con tu familia. ¿Hace cuánto que no vas a pasear con tu esposa? Me dijo, fue un cachetazo para mí. Ni me acordaba de mi esposa, por estar solo con Dios y la iglesia, templo y templo. Me estaba convirtiendo en un religioso, en un fanático. Y me dice, ¿y hace cuánto que no sacas a pasear a tu hijo? Otro cachetazo. Tenía que poner, me hacían falta mejillas porque me tenían de acá para allá. Pero aprendí. Y dije, tienes razón. Empecé a llevar a mi hijo, salíamos a pasear y todo eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo sé que a la carne esto no gustó nada, pero el espíritu se goza, ¿o no? Amén. Dale un aplauso al Señor porque Él nos enseña. Él es el único que nos enseña la verdad. Y Él es el único que quiere que vos y yo estemos sometidos, humillados, bajo la poderosa mano de Dios, para que el Señor llene este templo, para que el Señor llene mi matrimonio, para que el Señor llene mi familia, para que toda mi casa alabe a Jehová, como dice, ¿no?, la palabra. Mi casa y yo estaremos unidos en un mismo espíritu sirviendo a Dios, pero con gozo. Y cuando sea tiempo de servir a Dios, servimos a Dios. Y cuando sea tiempo de estar en familia, salir a pasear, tenemos una vida también. Pero en esa vida tiene que estar incluida Dios. Cuando comemos, cuando hacemos, cuando estamos, cuando disfrutamos. De todo le doy gracias a Dios. A veces Dios me quiebra cuando estamos en
en mi casa, estamos mirando todos ahí, le digo, yo necesitaría una cama de 20 plazas porque nos tiramos todos en la cama y mirar la tele y compartir y charlar y qué sé yo. Y cuando yo veo eso, yo disfruto, mi hermano, y me gozo que puedo disfrutar con los míos, que no me siento como aquel hombre que decía, me sentía como un perro solo y abandonado. Le cuento por último esto. En mi familia todo el mundo empezó a conocer de Dios y todos empezaron a venir a la iglesia. Y había dos personas que siempre resistían, ¿no? Una en particular. Y un día, claro, todos nos fuimos a una reunión, todos los parientes ahí. Entonces yo me había olvidado algo en esta casa y me voy a buscar ese algo y los escucho a los dos que se quedaron. Y uno le dice al otro, estaban tomando ahí, ya ebrios, y le dice uno al otro, che, ¿es verdad que fulano de tal también empezó a ir a la iglesia? Sí. Y le dice, nos estamos quedando solos. Y yo dije, gloria a Dios, porque ojalá ellos también vinieran y conocieran verdaderamente al Dios vivo, que es el que nos da una vida en abundancia y no necesito ahogar con el vino ninguna pena. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que ojalá que seamos esa luz en nuestro hogar y con nuestros parientes. Que el Señor nos bendiga y nos enseñe a ser lumbrera para la gloria de su nombre. Amén. Amén. ¿Qué te parece si le adoramos al Señor? Y que si hay cosas que ya pasaron, Dios no te hace acordar las cosas que ya pasaron, sino que Dios quiere enseñarte que Él tiene cosas nuevas para nosotros. Amén. Dejando atrás, dice la palabra, dejando atrás ya las cosas que pasaron, proseguimos adelante a la meta que es Jesucristo. Amén. Así que vamos a adorarle una vez más con esa canción que decía, ven y llena esta casa. Y cuando digas eso, pensá en vos mismo, pensá, llena mi matrimonio, llena mi familia, llena mis parientes. Ven y llena esta casa, Señor. Vamos a adorarle. Hemos venido a pedirnos a ti. Ven y llena esta casa con Ven y llena esta tu casa, Padre, porque te necesitamos. Nos humillamos una vez más ante tu gloriosa presencia. Enséñanos, Señor, Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cambianos, Señor. Ven y llena